Jezreel, donde Dios siembra. Nuestro propósito es compartir las herramientas de la palabra de Dios para formar líderes que impacten positivamente en el mundo, llevando transformación y restauración a quienes deciden poner su confianza en Cristo Jesús. Bienvenidos a la prédica de hoy. Y bienvenidos a todos. Bienvenidos a todos a este lugar, a este tiempo y a este espacio, en donde el único que importa y lo primero que importa es el Señor. Pero tú también nos das un valor y nos los has recalcado en este tiempo, Padre. Porque tú nos has dado un propósito. Y por eso levantamos las manos, Señor, porque allí es donde nosotros te demostramos nuestra entrega físicamente, Señor, pero también queremos declarar nuestra entrega espiritual a ti. Me gusta mucho un pasaje en el libro de los Hechos, en donde estaba Pablo encarcelado y estaba en la cárcel de Filipo. Y dice, se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, les echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido el mandato, los metió en el calabozo, el de más adentro, y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, estaba con Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Y despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos se habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Qué bonito mensaje el que hoy recibimos. Ellos estaban encarcelados, golpeados, rasgadas sus vestiduras, atados de pies y probablemente de manos, pero siguieron alabando, y esto es lo que nosotros estamos haciendo aquí. Así que yo le invito a usted a que no baje las manos, no baje las manos. Si usted se encuentra en este momento, en un tiempo en el que está encarcelado, en el que está de pronto muy angustiado por alguna situación, yo le invito a que usted le alabe con esta canción al Señor con todo su corazón, porque somos libres. Tú nos has hecho libres, aún en situaciones difíciles, aún cuando parece que nos cerraron las celdas de la vida, aún cuando no se ve ningún futuro en ella. Tú nos haces libres, Señor, y nos mandas a un propósito, a cantarte y a mostrarle al mundo de qué estamos hechos. Cántele conmigo esta canción, cántele con nosotros esta canción y declare que usted es libre en el Señor. Libres somos en ti, Padre. Ayúdanos a afirmar esa verdad en nuestro corazón. Donde el Espíritu de Dios está, hay libertad, puedo adorar. Así es, levante su voz. Todas mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz, libre soy, perdonado soy, solo por tu amor, no hay más condenación, Cristo me libertó. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó, libre soy. Declárelo de corazón. Libre, Dios me hizo libre, Él venció la muerte por mí.
Cántale fuerte. Se rompen cadenas, no soy esclavo más. En Cristo soy libre, no hay más condenación. Caen las murallas, caen las cadenas, nos destruyó, libre libre, Dios me hizo libre, Él venció la muerte por mí, libre soy. Se rompen cadenas, no soy esclavo más, en Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más, en Cristo soy libre, no hay más condenación. Somos libres en ti, oh Señor. Somos libres y por eso hoy podemos cantarte, Padre, como congregación, libres en ti. Y a todo lado a donde fuésemos, tú nos has otorgado este privilegio de alabarte, de levantar una voz. Por eso vamos a adorarle en esta tarde y le pido que si está sentado, veo a alguien sentado, no se sienta aludido, levántese más bien y le cante con nosotros esta canción.
Esta es la forma en que nosotros damos adoración. Una canción con el fin de darle alabanza al mismo que ha cambiado mi lamento por la danza. Y mi boca no se cansa y sigue adorándolo. Día tras día seguiremos exaltándolo, glorificándolo y honrándolo. Su nombre nosotros seguiremos levantándolo. En los montes, en los valles, exaltamos al que vino de alabanza. En las costas, en los mares, levantamos un sonido de esperanza. Aclamamos, aclamamos, hacemos oír la voz de su alabanza. Con las manos en lo alto, exaltamos al que reina para siempre. Gracias, Dios. Gracias por este tiempo, Señor, y quedamos en tus manos dispuestos para ti, Señor, para recibir de tu palabra. Unge a tu siervo para que pueda ministrar de forma correcta a nuestros corazones en esta tarde. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, muy bien. ¿Cómo estamos? Y con tendencia a mejorar, se dice. Y con tendencia a mejorar. Estamos terminando ya este mes de marzo. Imagínense, esta es el último fin de semana de este mes. Y hemos estado hablando de celebrar la vida, ¿no? De darle gracias a Dios por el valor de la vida. Así que vamos a invitar a Laura Valentina. Laura Valentina, ¿dónde anda Laura Valentina? Venga. La iglesia crece de alguna manera siempre, o sea, por personas que traemos, que invitamos, o los que Dios nos envía. Laura Valentina, la mamá, la abuela, venga, usted que también está que se sale de esos chiros. Venga. Ok, ¿va a tomar la foto usted ahí? Claro, tómele el video, tómele lo que quiera. Pero le quitamos esto para que no le estorbe. Muy bien. Muy bien, damos gracias a Dios por Diego, por Paola, su segunda hija. ¿Van dos niñas? Bueno, hay que buscar al varón. Laurita está ahí. Yo lo conocí con pelo y con pelo negro, véalo ahora. Ahora pelo blanco ya casi. Muy bien, muy bien. ¿Por qué la van a presentar? Bueno, pues ante todo, buenas tardes para todos. Les presentamos a nuestra hija, presentarla sobre todo ante Dios y colocándola en las oraciones de cada uno de ustedes. Felices de poderle transmitir a nuestra hija el amor por Dios. Amén, amén. Muy bien, ¿algo más? No, pues que más que una presentación, digamos, ante ustedes, pues es también para Dios, para ponerse en las manos de Él, porque pues ese es el sentir de todo padre, ¿no? Como ponérselo en las manos de Dios, porque en este mundo estamos y bueno, ahí vamos. Ok. ¿De dónde sale todo esto? Ok, por aquí. Ya llevamos 3. Muy bien. ¿De dónde sale todo esto? En 1 Samuel en el capítulo 1, cuando después de un milagro sobrenatural de Dios en la vida de una mujer llamada Ana, ella pudo concebir. Ella trajo su bebé al templo y expresó esto: por este niño oraba y Dios me lo concedió, me concedió lo que le pedí. Yo pues lo dedico también al Señor. Todos los días que viva será del Señor. Ese es el respaldo bíblico para estas presentaciones que hacemos de nuestros hijos a nivel de la congregación. Y seguramente Diego y Paola venían orando
por los hijos que Dios les iba a dar. Este es su segundo hijo. Ellos fueron concebidos como respuesta de la oración. No solamente, como hemos dicho en este mes, un resultado de una relación física, es un asunto biológico, sino porque Dios tuvo a bien contestar su oración y darles a Laura Valentina. Y lo que ellos hacen cuando venimos a presentarlo ante la congregación, como bien dijo Diego, y es primero al Señor y luego a la familia. Este niño que yo te pedía, tú me lo diste, y ahora de todos los días de su vida, dice, todos los días yo lo consagro a ti. Por eso los consagramos a Dios. Efectivamente, eso no quiere decir que la responsabilidad de Diego y Paola haya mermado o esté en manos de otra persona. Ellos son los responsables, pero Dios se encargará de darles sabiduría y dirección para criar tanto a su hermana como a Laura Valentina en los caminos de Dios desde ahora. No es esperando que tengan 5, 10, 15 años y esperar a ver qué piensan ellos, sino desde ahora hay que inculcarles que venimos de Dios, que venimos para adorar y bendecir a Dios y finalmente toda nuestra vida tiene una relación profunda con Dios. ¿Está bien? Así que vamos a orar con Diego, con Paola. Ustedes que son la congregación, ustedes que son la gran familia. Oremos, Señor, en el nombre de Jesús. Te agradecemos por Diego, por Paola, por Laura. Y en este día, como tu palabra lo dice de Ana, yo sé que Diego y Paola lo han decidido hacer. Y es venir a dar testimonio que así como lo pidieron, así tú concediste. Y así como ellos declararon desde aún antes de nacer, cuando naciera iba a ser dedicada a ti todos los días de su vida. Así que Laura Valentina, Señor, hoy la presentamos en medio de la congregación delante de ti. Y te pedimos que les des a Diego y a Paola sabiduría y entendimiento, para que cada día ellos puedan cumplir esa gran responsabilidad que tú les encomendaste. Y que asimismo los respaldes, Señor. Y para Laura te pedimos que Lucas 2:52 se cumpla, que ella creciera en sabiduría, en estatura, en gracia para con los hombres y en gracia para con Dios. Y que efectivamente, Señor, tú que conoces el propósito por el cual permitiste que ella viniese a la vida, que ese propósito se cumpla y que sea de bendición a las personas con las que tú les permites a ellos relacionarse, su familia, sus amigos y de todos aquellos que en el camino de su vida, Señor, ella vaya a encontrar. Que sea siempre una bendición para sus padres y para todos nosotros. Te damos gracias y te bendecimos mucho más en este mes que hemos hablado del valor de la vida. Hoy valoramos la vida de Laura Valentina delante de ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, muchas gracias. Bienvenidos, bienvenida Laura. En 30 años. Ustedes saben que nosotros tenemos una proyección. A 10 años los profesionales estarán al frente. En 20 años serán los universitarios y en 30 años serán los niños del Arca Noé. Si el Señor no viene antes, si viene antes, pues obviamente todo habrá cambiado. Pero si no viene el Señor, en 30 años los niños serán los que están al frente de la iglesia. Y para eso trabajamos, para eso estamos esforzándonos, en prepararlos para ese tiempo. Nunca se asusten del mañana. Nosotros cuando vemos la televisión y cuando leemos en la prensa, en las revistas, el panorama no es el mejor. Por eso hay que leer la Biblia, que siempre nos habla no de lo sucedido, sino lo que ha de suceder. Y eso nos da tranquilidad y seguridad para el futuro. La Biblia dice que no desampara a Dios a aquellos que en Él confían. Así que confiamos en el Señor, levantamos a nuestros hijos como Dios quiere y esperamos que Dios se glorifique en la vida de ellos como Dios lo sabe hacer. Muy bien, les invitamos todos los días, de lunes a viernes, a nuestra alborada de oración, nuestro tiempo de oración, todas las mañanas 1 hora. A los que han participado, a los que están participando, a los que quieran unirse con nosotros a orar, todas las mañanas de 6 a 7 estamos en alborada de oración. Igualmente los martes incluimos allí el ayuno, es el día de ayuno de la iglesia, así que el martes a las 12 y el martes a las 6 agregamos tiempo de oración. Igualmente tenemos el fin de semana, siempre nuestra reunión general, la reunión de niños a las 5 junto con adultos y el domingo repetimos la de adultos a las 10 de la mañana. ¿Está bien? Esos son nuestros tiempos. Y entre semana la edificación en pequeños grupos llamados células, el edificarse a través de grupos pequeños llamados grupos vida y la edificación personal y consejería que tenemos.
Hoy les vamos a presentar un video de lo que hay una convocatoria de oración para el próximo viernes, es el primer viernes del mes. El primer viernes del mes es la convocatoria nacional de oración de Todos en Full. Entonces el próximo viernes, siendo el primero, será la convocatoria nacional de oración. Los esperamos a las 7 de la noche. El link lo mandamos por la invitación de la iglesia, por el WhatsApp de la iglesia, para que todos estemos. El primer viernes siempre será nacional. El segundo viernes es nuestra convocatoria local, GRL. Entonces estamos en ese tiempo de oración igual. Bueno, muy bien, vamos a presentarles un video de lo que ayer hizo 8 días hicimos. Estuvimos trabajando. En el libro de Mateo, en el capítulo 9, hay una instrucción que Jesús dio para todos nosotros. Dice, orad al Señor de la mies para que envíe obreros a la mies. Y esto es algo que nosotros estamos haciendo, pidiéndole a Dios que Dios levante todos los días obreros para la mies. Esa palabra mies tiene una connotación con respecto al fruto, básicamente a los cereales. En algunos casos se usa para el fruto maduro, cuando la mies se habla es el fruto maduro, o en otros casos los campos donde se siembran esos cereales. Y la mies ya está lista, solamente que hay que ir a recogerla. Entonces el Señor dice, oren para que Dios envíe obreros a su mies. Pero la palabra mies nosotros la hemos dividido. Mi y es. Se llaman misiones especiales. Y estamos haciendo eso, estamos saliendo a cumplir misiones especiales, ir a la mies para recoger el fruto. ¿Está bien? Entonces lo que ustedes van a ver fue lo que hicimos hace una semana con un grupo de profesionales, un grupo de misioneros, también de vida estudiantil, los jóvenes, pero a partir de ahora cada mies que preparemos, cada misión especial que preparemos, todos y cada uno estarán involucrados, invitados. Son trabajos de evangelización, son trabajos sociales en comunidades. En este caso lo hicimos en el barrio Belén, en el centro oriente de la ciudad, donde tenemos obviamente fruto del trabajo de la fundación de muchos años, tenemos un resultado ministerial que se trabaja los domingos en la mañana. Allí también hay una reunión de edificación el domingo en la mañana y vamos a estar apoyando ese trabajo durante todo este año. En la próxima salida la vamos a hacer hacia Soacha, hacia Alto de Cazuca, donde tenemos otra de las fundaciones con las que trabajamos y allí haremos igualmente un trabajo de mies, misiones especiales. Así que veamos el video de lo que sucedió esta semana. Hoy hicimos un trabajo de campo en la parte de Egipto, Belén. Entonces visitamos la comunidad, principalmente una casa de la Santa Señora que nos abrió sus puertas y que siempre nos ha abierto las puertas para que todos podamos iniciar como iglesia, hacer nuestro discipulado, hacer el estudio bíblico con los jóvenes, con los adolescentes, con los niños. Entonces teníamos esta inquietud porque a raíz de la pandemia un poquito las personas se fueron alejando porque no tenían los recursos, no tenían ni internet, a veces ni celular, pues casi todo el mundo maneja una flechita, no tenía como los medios para comunicarse. Y el día de hoy llegaron 20 personas de soporte, pues esperábamos que llegaran 2 o 3 personas para soportar la iglesia. Llegaron 20 personas, pues para mí fue una alegría que no tengo ni cómo describirlo, me da ganas de ponerme a llorar literalmente porque nosotros esperábamos hacer una labor social, empezar otra vez con los discipulados, con mis niños que necesitan muchísimo. Entonces, pues todos estamos ávidos de aprender del Señor y de sentirnos que estamos acogidos por una comunidad, que estamos acogidos, que las personas le importamos. Descubrí que hablar de Dios es más que simplemente, digamos, recitar cosas. Creo que lo que llama a la gente es el amor, realmente que te sientan como hablas tú con amor. La gente, bueno, aunque algunos eran como muy, no querían, como que les daba miedo. Por ejemplo, una niña como que estaba ahí prevenida, igualmente recibió, no hizo la oración de fe, pero igual ahí estuvimos y fue chévere. Hoy fue un día demasiado emocionante porque descubrimos el amor de Dios y la necesidad que hay en los corazones, y fue muy bonito darnos cuenta que la gente nos recibe con ese mismo amor, y hay mucha necesidad y mucha gente linda en las calles que quiere oír el mensaje de Jesús. Me parece muy confrontante. Yo pensé que se me iba a facilitar más, que soy extrovertida, pero sí fue muy confrontante, fue difícil. Hacerlo en equipo obviamente es mucho más sencillo y uno se siente más apoyado, pero igual
es un trabajo que requiere de mucho Espíritu Santo, a mi parecer. Pues no tuve miedo, la verdad. Me gustó como poder decirle las cosas a las personas, como poder expresarme de una manera más sencilla para que la gente lo pudiese entender más también. Entonces como que no me pegué mucho a las 4 leyes pues así una por una textual, sino que le iba explicando y pues así me pareció más chévere porque la gente entendía más. Me pareció muy confrontante también, digamos, una señora que lloró ahí porque tenía cáncer, nos dijo que posiblemente tenía cáncer, y pues ella al principio estuvo, o sea, se presentó como muy reacia al asunto, o sea, como que no quiero nada de religión, yo soy católica, pero pues al final terminó llorando y dejó pues que oráramos por su vida y también hizo la oración de fe. Entonces pues eso me parece muy interesante porque, como también lo hablábamos antes, hay muchas personas con muchas necesidades y también no solo físicas sino espirituales. Muchas veces son más las necesidades espirituales. Y hoy fue una experiencia espectacular sentir que tantas personas quieren trabajar en la obra del Señor, que hay un campo, que ahí está fértil, que podemos trabajar, que si no poner nuestras manos para poder que el Señor haga su labor. El Señor es el que hace la obra, pero nosotros nos tenemos que disponer. Y pues realmente los invito a que vengan y lo hagan porque es una experiencia muy bonita de poder ver la disposición de la gente, de abrir el corazón y compartirle a los demás. Los invito a que puedan vivir esa experiencia súper bonita de servir a Dios. Y nos vamos con el corazón lleno y con las ganas de seguir apoyando este proceso tan bonito que se está haciendo en este espacio. Los invitamos a que vengan. Los invitamos a que apoyen esta súper causa. Que no pierdan ninguna oportunidad. Cuando puedan, lo hagan. Hemos comenzado nuestras misiones especiales para este 2022. La idea es que podamos salir. No, la iglesia no debe convertirse en un lugar solamente donde nos reunimos, sino donde nos preparamos, donde nos entrenamos para salir a hacer nuestro trabajo de alcanzar a aquellos que no han sido alcanzados. Y como ustedes han visto, las personas tienen necesidad de Dios. Tienen necesidad en su vida espiritual, en su vida física, en su vida material, y Dios es la respuesta integral. Así que les estamos invitando para que ustedes también se unan con nosotros. Oren por nosotros, vayan con nosotros y trabajemos juntos en nuestras misiones especiales 2022. Muy bien. Este es el trabajo que se comenzó a hacer. Es la primera misión especial que estamos haciendo y vamos a seguir haciendo por lo menos una vez al mes salir. Así que les estaremos comunicando qué día lo vamos a hacer, dónde lo vamos a hacer. Para los que quieran unirse, nos reunimos y salimos desde aquí para cumplir esa misión. Bienvenidos entonces a las misiones especiales 2022. Muy bien, vayámonos a la Biblia nuevamente. Salmo 139 es el fin de semana último de este mes. Ya hemos estado hablando del valor de la vida. Bueno, Laura Valentina es la cereza en el pastel, dicen, ¿no? Para celebrar el valor de la vida, para agradecer a Dios por lo que hace, por lo que hará en el futuro. Recuerden siempre que el mañana tenemos que verlo con esa expectativa, con esa esperanza. No podemos dejar que se contagie nuestro corazón de lo que la gente tiene hoy día. Temores, miedos, aprensiones, incertidumbre, inseguridad. Aunque el mundo no ofrece otra cosa diferente, nosotros tenemos un Dios que nos da la seguridad y la garantía de que puede ser así. Muy bien, vamos al Salmo 139. Esta semana, mientras usted llega allí, estuvimos en un funeral de un, bueno, digo joven porque uno cuando ya tiene una persona tan cercana dice que es joven, de 51 años. 51 años tenía este joven. Muchos años vivió en la calle, droga, pleitos. Su familia, 3 hermanos que tenía, siempre estuvieron pendientes de él. El más grande temor que sus hermanos tenían era en qué día les iban a avisar que él había fallecido. Y como era peleador y como muchas veces estaba drogado, pues obviamente esperarían que en algún momento les dijesen que había tenido un pleito y que seguramente lo había matado. Bueno, eso fue su experiencia. Todos y cada uno de ellos siempre brindaron su apoyo, su colaboración, su ayuda. Pero finalmente esta semana falleció, posiblemente una sobredosis. Y una de las cosas que le deja a uno toda esta experiencia cuando nos reunimos con la familia era poder resaltar de alguna manera las cosas buenas, así fueran pocas. Porque normalmente toda la gente se enfoca en que fue una persona que vivió en la calle, drogadicto, que sus actitudes, sus reacciones para con la gente. Pero los hermanos empezaron a hablar de las cosas buenas que tenía. Toda persona tiene siempre cosas buenas. Desafortunadamente, como dice la Biblia, a veces
el mugre que cae encima de esas cosas buenas las va ocultando. Pero si logramos disipar todo eso que de alguna manera empaña, podemos ver todavía brillando allí la intensidad del amor de Dios. Y fue interesante, ¿no? Ellos dan testimonio de que en algún momento de su vida pudo haber recibido a Cristo. No lo sabemos, posiblemente así sea. La misericordia y la gracia de Dios es demasiado grande. Pero lo increíble es cómo de alguna forma cada persona tiene cosas muy valiosas e importantes, independiente aún de la condición en que se encuentre. Por eso hoy vamos a hablar, para cerrar este tema, del valor de la vida, pero lo vamos a mirar desde el punto de vista de que no solamente, como lo hemos planteado, fue el inicio, cuando estuvimos en el vientre, sino es toda nuestra vida y aún más allá de la muerte, porque así lo plantea la Biblia. Así que comencemos en el Salmo 139. Dice en el versículo 13, y perdónenme que no lo voy a leer en orden, voy a leer algunas porciones. En el Salmo 139, 13 dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Comencemos hablando un poco o recordando de lo que hemos hablado de la creación, nuestra creación y nuestra formación. Si Dani, ¿me ayudas? Le dices allá a los niños, a las profesoras, más que a los niños. O si hay que desamarrar las profesoras de pronto porque las tendrán atadas, amarradas, quién sabe. Bueno, entonces dice ya en el Salmo 139 que fue nuestra creación, nuestra formación. Nosotros hablamos de la creación y siempre nos remitimos a Génesis capítulo 1, capítulo 2. Nosotros fuimos creados por Dios, pero en este Salmo expresa más la ilustración como formados por Dios, porque no es un acto simplemente de que Dios dijo y se hizo, sino que Dios se tomó el tiempo para formar cada uno de nosotros en el vientre de nuestra madre. Y específicamente dice que siguió un manual, porque todas las cosas que estaban escritas en el libro fueron luego formadas. Y eso quiere decir que cada uno de nosotros viene con un manual. Había un manual de diseño para cada uno de nosotros. ¿Cuántos hay? ¿Cuántas personas existen? Porque así lo hace Dios, lo hace de una manera muy específica y personal. Así que cuando el salmista expresa esto, él está hablando de él, pero habla también de todos y cada uno de nosotros. Nosotros fuimos formados allí en lo oculto, en lo secreto. Cuando habla de lo profundo de la tierra es en aquello que nadie puede ver. Hay uno de los versículos de la Biblia que dice que nosotros no entendemos cómo Dios va formando los huesos y los tejidos en la medida en que se desarrolla la gestación en un proceso de embarazo. Así que Dios formó, esto no fue por accidente. Ahora, habrá que siempre pensar, ¿no? Hubo posibilidad de que en alguna relación no deseada viniese un embarazo como resultado. Una relación de violencia, como puede ser un acto de violación, o una relación de dos personas que simplemente fueron un encuentro ocasional y se dio un embarazo. Entonces puede haber la posibilidad de que humanamente hablando no fuese lo que se deseaba, lo que se quería. Pero desde el punto de vista de Dios, eso no se le pasó a Dios por alto. Es una de las cosas más valiosas que nosotros podemos ver en cada ser humano, que nunca hubo un error o equivocación. Dios aún capitaliza toda situación. Como les decía de esta persona, obviamente con una cantidad de cosas muy negativas en su vida, pero hubo cosas muy positivas que su familia logró sacar para luego transmitir. Y esto lo hicimos a la luz de un pasaje también que está en 1 Samuel. Cuando murió Saúl, recuerdan ustedes, el primer rey de Israel, y un rey que persiguió a muerte a David. Cuando Saúl muere en la batalla en el monte Gilboa, dice que David hizo una endecha, y esto es un salmo, pero un salmo de lamento, un cántico de lamento. Y en ese cántico de lamento, David habla de Saúl como un hombre valiente, como un hombre que siempre cubrió de gloria a Israel, como un hombre que siempre salió a todas sus batallas, que fue un hombre que se entregó hasta el final, de aún con su propio hijo Jonatán. David pudo haber dicho muchas cosas negativas de Saúl, un hombre que lo perseguía porque estaba de pronto preocupado de que le fuese a quitar el trono, un hombre que no cumplía su palabra. 3 veces le dijo a David que efectivamente iba a dejar de perseguirlo, pero inmediatamente salía David, nuevamente comenzaba la búsqueda de David. Así que pudo hablar de muchas cosas negativas, pero David lo que hizo en su endecha fue hablar de todas las cosas positivas que hubo en Saúl.
Y aún él dice, no le digan ni siquiera a los filisteos que murió Saúl para que no se alegren, porque obviamente se alegrarían los filisteos si el rey de Israel había muerto. Dice, no le digan ni siquiera para que nadie se alegre, porque este no es un día de alegría, sino es un día de tristeza. Cayeron dos grandes valientes, así expresa en 1 Samuel. ¿Por qué? Porque todos y cada uno de nosotros, independiente que en el proceso de nuestra vida no podamos desarrollar todo lo que Dios tiene preparado para nosotros, o que haya sido todo lo que Dios tenía planeado para nosotros, de todas formas, cada persona es demasiado valiosa y siempre hay que buscar lo bueno en cada persona. Aquí dice exactamente eso. Dios formó, Dios hizo, lo hizo de una manera particular. Obviamente la voluntad humana, el designio de cada persona influye en los caminos que tiene que vivir en su vida. Las decisiones de hoy son los resultados para mañana. Así que cada persona asume, si lo hizo bien o lo hizo mal, es algo que tendrá que darle cuentas a Dios. Pero nosotros tenemos que estar agradecidos, porque independiente que humanamente haya rechazo, que humanamente haya equivocación, desde el punto de vista de Dios, Dios nunca se equivocó. Dios nunca se equivocó con nadie. Pero obviamente el libre albedrío, la voluntad, lleva a que la persona elija y escoja su camino. Lo que dice la Biblia, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Ese es el propósito de Dios. Si hablamos de cómo deberíamos nosotros vivir, eso es lo que nosotros deberíamos hacer. Pero cada uno elige cómo vive. Pero Dios nunca, nunca se equivoca. Y cuando aún una persona llega a errar en su camino, llega a tomar decisiones erradas y equivocadas, finalmente Dios se encarga de corregir y de orientar sus caminos. Y esto es lo que siempre hacemos. Nosotros no podemos decir es que nosotros buscamos a Dios desde el principio. Nuestra vida es una vida que se enfocaba en honrar a Dios. No, nosotros vivíamos nuestra vida común y corriente. Y no estamos hablando necesariamente de que estábamos en el piso, arrastrados, en condiciones míseras, sino estábamos en nuestra situación donde creíamos que debíamos estar. Pero conocimos de Dios y descubrimos realmente dónde deberíamos estar. Y eso es lo que hemos venido haciendo. Hemos venido restaurando lo afectado y desarrollando todo aquello que Dios desde el principio, según la Biblia, tenía escrito para cada uno de nosotros. Y yo voy a pedirle que en esta tarde, ojalá, y mañana en la mañana, los que estarán con nosotros, hagamos una declaración. Usted es una persona demasiado maravillosa. Usted tiene que maravillarse de usted mismo o de usted misma. Ahora usted me dirá, pero este es un curso de ¿qué? De superación mental. No, le estoy diciendo lo que la Biblia dice. Porque en este salmo David habla de lo maravilloso que es descubrir que fuimos hechos con los dedos de Dios y con un propósito que trasciende aún más allá de la vida. Vayamos al libro de Job, ahí cerquita, si usted tiene el libro de los Salmos, el libro anterior, el libro de Job, nos habla de esto mismo, un personaje completamente diferente a David, en condiciones completamente diferentes. Recuerde que David estuvo en la cúspide del éxito. David fue el más grande de los reyes que se conocen en Israel. Mientras que Job lo conocemos en una condición bastante precaria y difícil. No toda su vida, pero normalmente el libro de Job lo que nos narra es su experiencia dolorosa y difícil de la pérdida total que tuvo. Pérdida de su familia, pérdida de su relación familiar, pérdida de sus riquezas, pérdida de su influencia, pérdida de su salud. Todo lo había perdido y allí estaba Job. Pero mire cómo Job habla de él. Job capítulo 10. Si usted tiene el capítulo 10 del libro de Job, en el versículo 7, Job dice así: tus manos me hicieron y me formaron, y luego vuelves y me deshaces. Mire la primera expresión, dice, tus manos me hicieron y me formaron. Usted dirá, es que había leído el Salmo 139. Históricamente sabemos que Job existió mucho tiempo antes de David. Así que si alguien copió a alguien, sería David el que copió a Job. Pero de alguna manera lo que estamos diciendo es que tanto David como Job coincidían en que fue Dios quien formó su vida. En ese momento que Job se encontraba, su vida estaba completamente revuelta. Todo lo bueno había pasado, todo lo malo estaba por pasar. Esa era la expectativa de Job. Por eso él dice, y luego vuelves y me deshaces. Es como si me creaste y ahora ¿qué estás haciendo conmigo? Me estás destruyendo. Recuerden que finalmente Job estuvo mejor al final que lo que estaba al principio. O sea que ese proceso doloroso, difícil, costoso para él y su familia fue un proceso formativo y que nos dejó a nosotros la más grande lección, porque siempre uno habla de la paciencia de Job, habla de cómo Dios es soberano y puede actuar sobre la vida de las personas, y aunque haya momentos difíciles, Dios se encarga de levantarlo. Pero él lo que primero declara es que Dios le hizo con sus manos. Versículo 9 de ese mismo capítulo 10. Acuérdate que como a barro me diste forma
Y esto hace alusión también entonces a lo que leemos en Génesis, cuando Dios hizo a Adán, tomó del barro y formó a Adán como él quiso. Obviamente no estamos diciendo que Job fue formado de barro. El proceso de Job fue el proceso natural de la gestación, el desarrollo dentro de un vientre y el nacimiento. Pero lo que dice Job, hablando del Salmo 139, como lo expresa David, es que Dios se encargó de darle forma específica a Job. Y la verdad es esa, cada uno de nosotros mirémonos y verá que somos completamente diferentes. Y en algunos casos en estos días oí a alguien que decía, no, es que este fue el hombre o la mujer que Dios quiso que fuera. Pues de pronto sí, solo que se le ha ido a usted la mano en la comida, de pronto en el descuido, ¿cierto? Porque a veces somos más de lo que Dios quiso que fuéramos. Entonces hay que conservar todo aquello que Dios quiso. Dios quiso que tuviese una salud integral, su salud física, emocional, mental, sus relaciones, su trabajo, su proyección para la sociedad. Todo eso tiene que funcionar adecuadamente, pero Dios lo hizo. Allí está establecido, como a barro me diste forma. Y usted tiene que mirarse a un espejo y darle gracias a Dios por lo que usted es. Yo siempre digo, cada tiesto tiene su arepa o no. Cada marrano su lazo. Eso quiere decir que aunque usted a veces no se vea, no se aprecie, hay personas que le ven y le aprecian. Y hay personas que a veces se lo expresan y usted, como no se lo cree, usted no lo acepta. Pero usted es una persona demasiado valiosa. Y la forma en que Dios le hizo a usted es única y singular. Por eso este plan de competencia que la sociedad nos propone en cuanto a la belleza, la apariencia, la estructura exterior de nuestras vidas, es algo que nosotros tenemos que considerar. Porque no debemos estar en esa competencia de quién se ve mejor, quién aparenta mejor estar. Lo que tenemos es que darle gracias a Dios por lo que somos y cómo somos. Obviamente nuestra responsabilidad como parte de esta propiedad que Dios tiene en nuestras vidas es ser buenos administradores. La salud, el descanso, el ejercicio, las relaciones, tantas cosas que tenemos que saber cultivar. Pero es Dios el que nos dio la forma. Y finalmente en el versículo 11 dice, me diste piel y carne y me tejiste con huesos y nervios. Estamos hablando del primero de los libros que se conocen en la Biblia. Es de los más antiguos que tiene la Biblia. Obviamente todo lo que hablamos de anatomía y de biología y de todo lo que nosotros en el pasar de los años hemos ido descubriendo y el conocimiento se ha ido acumulando, ese no lo tenía Job al principio. Pero cuando Job hablaba de lo que él sabía que se había desarrollado en el vientre cuando él estaba siendo formado. Dios había vestido de piel y carne sus huesos y había colocado nervios allí. ¿De dónde sacan esas expresiones en la Biblia? Si todavía no tenemos todos los avances en ese momento que tenemos en el presente y que podamos decir es que aquí se ve cómo se va formando, cómo se va desarrollando. Para las personas que están embarazadas o van a estar embarazadas siempre es bueno eso. Revise en cada mes de su embarazo qué está desarrollándose, qué está formándose. Porque eso no es un proceso natural. Dios está poniendo tejido, Dios está poniendo carne, Dios está poniendo nervios, Dios está poniendo tendones, Dios está poniendo porque esto no es casual. La vida es demasiado preciada. Ahora, estamos hablando de la parte física, pero concluyo diciendo en el 12, vida y misericordia me concediste y tu cuidado guardó mi espíritu. Recuerde cuando hablamos de Génesis en el primero de nuestros temas este mes, dijimos que Dios formó a Adán y luego sopló aliento de vida en él. Y cuando dice la Biblia y sopló aliento de vida, influyó su espíritu en Adán, dice la Biblia, y fue un ser viviente. La vida no es solamente la del cuerpo, la vida es integral, la vida es la del cuerpo y lo que dentro de él existe. Hoy día podemos definirlo como alma, como espíritu, y allí estaba Dios colocando también el espíritu. Mire, Job lo dice, y tú guardaste mi espíritu. No es el único, en Zacarías, en el capítulo 12, el versículo 1, un profeta adelante dice, profecía de la palabra que vino de Dios acerca de Israel. Jehová que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él. Dios no solamente formó la tierra y todo lo que nosotros podemos contemplar, Dios no solamente hizo el macrocosmos para que nos deleitemos en su grandeza, sino Dios formó el espíritu del hombre. Por eso es muy valioso el ser interno de cada persona. Y ustedes saben que desde el punto de vista de todo lo que tiene que ver con el desarrollo humano, siempre se está enfocando la atención más allá de lo presente en lo que no se ve, en lo visible y en lo invisible. Nosotros podemos hablar de esto con mucha más propiedad porque quien formó ese espíritu fue Dios mismo. Hoy día se trata de descubrir quién es usted,
descubra el potencial que hay dentro de usted, descubra toda la grandeza en su interior. No, no tiene que descubrirlo, pregúnteselo a quien lo diseñó, a quien lo formó, a quien lo colocó. Por eso la vida cristiana, cuando hablamos de una experiencia, es una relación con el Creador para preguntarle a Él acerca de nosotros y el propósito que tuvo. Y cuando usted le pregunta a Dios, créame, Dios siempre responde, Dios siempre da luz, Dios siempre aclara, Dios siempre muestra el camino. Nos dejamos a veces llevar por lo que dice nuestra sociedad y bueno, hay muchos estudiosos del comportamiento humano, pero ninguno de ellos va a lograr decirnos con exactitud lo que Dios en su mente tiene, porque el único que lo sabe es Él. Pablo decía en el libro de Corintios, ¿quién conoce al hombre sino el espíritu que hay dentro de él? Y luego dice, ¿y quién conoce a Dios sino el espíritu mismo de Dios? Así que cuando hay una relación personal del hombre con Dios, a través de ese Espíritu Santo que Dios coloca en nuestras vidas, se empieza a descubrir todo aquello grande y hermoso que Dios tiene para nosotros. Vuelvo a insistir, váyase hoy de este lugar diciendo que usted es una persona maravillosa. ¿Por qué? Por lo que estamos descubriendo a través de la formación de ese ser que Dios se tomó el cuidado de hacer. Voy a irme otra vez a Job. Si usted estaba todavía en Job capítulo 10, pásese al capítulo 31. Job 31. Cuando Job estaba defendiendo sus argumentos delante de sus amigos que le decían que él debió haber cometido un gran pecado, quién sabe qué cura había matado. Entonces él se defendía diciendo, no, yo procuré vivir mi vida de la mejor manera posible. Y la verdad es que no entiendo lo que me estaba pasando en mi vida, pero yo traté de vivir una vida honesta. Miren lo que dice con respecto a sus relaciones con sus empleados. Job era un hombre tremendamente rico. Tenía muchos rebaños, obviamente debía tener muchos empleados que cuidaran de sus bienes. Miren lo que dice con respecto a otros desde el punto de vista de Job. Dice en el versículo 13 de Job 31. Si hubiera tenido en poco el derecho de mi siervo y de mi sierva cuando ellos contendían conmigo, oiga bien lo que está diciendo, si hubiese tenido en poco el derecho de mi siervo y de mi sierva. Recuerde que también hemos hablado no solamente de reconocer nuestro propio valor, sino al reconocer nuestro valor, poder reconocer el valor de los demás. La vida de los demás es demasiado valiosa, no es solamente la suya. Cada vida humana es demasiado valiosa. Por eso nos duele tanto cuando oímos de las masacres, cuando oímos de los feminicidios, cuando oímos de la violencia contra los niños. Es demasiado doloroso porque cada persona es demasiado importante. Y Job está diciendo, si yo hubiese desconocido el derecho de aquellos que trabajaban para conmigo, mire el versículo 14, ¿qué haría yo cuando Dios se levantase? Y cuando Él preguntara, ¿qué le respondería yo? Lo que Job está diciendo, yo un día voy a tener que presentarme ante el Señor y cuando Él me pregunte qué hice con respecto a quienes trabajaban para mí, ¿qué le voy a responder? Si yo violenté su derecho, si yo pasé por alto su dignidad, seguramente Dios me va a poner a mí en cuentas claras. Eso está diciendo hasta ahí. Ahora uno diría, bueno, era un hombre que tenía humanidad. Él reconocía a los que trabajaban para él. Bueno, era su factor de trabajo, era su mano de obra y tenía que valorarla, pero no es por eso. Miren lo que dice en el versículo 15. ¿Cuál es la razón por la cual Job piensa en relacionarse bien aún con sus empleados? Dice, el que en el vientre me hizo a mí, ¿no lo hizo a él? ¿Y no nos dispuso uno mismo en la matriz? Mire que lo que yo reconozco de mí es lo que yo puedo reconocer en los demás. De alguna forma, cuando yo paso por alto el derecho del otro, es porque yo también estoy pasando mis propios derechos por alto. Cuando yo entiendo quién soy, cuántas cosas maravillosas Dios hizo en mí, empiezo a reconocer el valor de los demás. Esto igual es con las debilidades, los defectos, los errores y los pecados que todos tenemos. Cuando usted es más consciente de su propia realidad, de su propia debilidad, usted es más misericordioso con la de los demás. Porque yo no puedo juzgar a otros porque en lo que a otros juzgo, a mí mismo me condeno. Porque tenemos la misma característica. Mientras estemos en esta temporalidad, en nosotros existe algo que llama la Biblia la carne, que son nuestras tendencias naturales para obrar como a nosotros nos parece mejor. Y muchas veces no es lo adecuado. Entonces yo no puedo juzgar a otro cuando yo me veo a mí mismo en la misma condición. Cuando yo respeto mis derechos, cuando yo reconozco mi valor, yo puedo respetar y reconocer el valor y el derecho de los demás. Y esto es lo que Job está diciendo. Bueno, de alguna manera Job tenía que sacar la cara. Y él está diciendo a sus amigos, pregunte a ver a quién yo pasé por alto, a quién violenté sus derechos.
porque yo entendí que tanto él como yo fuimos formados por el mismo Dios en el vientre de nuestras respectivas madres. Pasémonos al Salmo 71 y hoy voy a pedirle que nos paseemos un poco por los pasajes de la Biblia porque pues estamos concluyendo un tema demasiado importante y tenemos que resaltar lo máximo. No es lo que nosotros pensamos. ¿Qué piensa Dios? Salmo 71, versículo 6. David, el mismo autor del Salmo 139 que estamos leyendo, dice, en ti, en el versículo número 6, en ti he sido sustentado desde el vientre. De las entrañas de mi madre tú fuiste el que me sacó. De ti será siempre mi alabanza. Entonces aquí ya comenzamos en un proceso más allá de la gestación o la formación. Hemos estado hablando de esto del derecho del aborto que hoy día se ha despenalizado, todo lo demás está bien. Cada persona tiene que actuar como le parece mejor, solo que tiene que dar cuentas al final de sus decisiones. Siempre piensen eso. Aquí lo que está diciendo David es que Dios lo formó en el vientre, y ya lo hemos repetido y lo hemos insistido, no solamente David, Job, Zacarías nos dice lo mismo. Pero luego dice, tú fuiste el que me sacó de las entrañas de mi madre. ¿De qué está hablando en ese momento? Está hablando de su nacimiento. No solamente es el proceso de gestación y formación, sino también el momento del nacimiento. Y qué bueno que el que lo determina es Dios. Los médicos obviamente están muy entrenados, muy preparados para más o menos calcular en cuánto tiempo puede suceder. Pero difícilmente aciertan en el momento que es el momento del nacimiento. El único que lo sabe es el Señor. Él es el único que puede determinar el momento en que me saca del vientre de mi madre. Es lo mismo al final de la vida. ¿Quién es el que sabe el momento de nuestra partida? Mira el que está delante de usted. Bueno, los que están con alguien detrás o alguien adelante, mírenle aquí en la nuca y verá que tiene un código de barras con una fecha de vencimiento. Usted no lo entiende, usted no tiene la maquinita para poder decir, este va hasta qué año, hasta qué día, hasta qué mes. Dios es el único que sabe cuánto tiempo nosotros tenemos. Una vez decía Facundo Cabral, ¿no?, que a él le determinaron solamente 4 a 5 meses de vida y vivió 30 años después. ¿Por qué? Porque no es el que determina la ciencia, la medicina, las personas, sino es cuando Dios dice es el momento. Así como llegó el momento de nacer, también llegará el momento de partir. Aquí lo que está resaltando David es eso, no solamente fue la gestación, sino también el momento de mi nacimiento. Y lo interesante de ese momento es que cuando usted nace, nace con un propósito específico. De ti será siempre mi alabanza. ¿Sabe cuál es el primer propósito por el cual el hombre llega a la vida? Para alabar a Dios, para bendecir a Dios. Ahora usted me dirá, pero eso suena como medio obligado, que uno tenga que alabar a Dios, que uno tenga que bendecir. Es como un Dios demasiado ególatra que busca que le tengan admiración. No, no es eso. Bueno, los casados que tienen su esposa al lado, mírenla. Y espero que todavía la admire. Algunos la miran, pero no la admiran. ¿Qué fue lo que lo atrajo hacia su esposa o hacia su esposo en un momento determinado? Que usted empezó a descubrir cosas que para usted eran demasiado importantes y valiosas. ¿Y qué empezó a hacerlas? Uno llama la galantería. ¿Sabe cómo se llama la galantería en la Biblia? Alabanza. Empezó a decir, qué bonitos ojos tienes debajo de esas 2 cejas. Qué bonitos ojos tienes. No eran las canciones que uno cantaba, ¿cierto? Y empieza uno a soltar la lengua. Claro, porque usted empieza a admirar a la otra persona. ¿Sabe cómo se llama eso en la Biblia? Alabar. Y es lo que dice Dios que uno debería hacer cuando uno nace. Desde que nazco debo alabar a Dios. ¿Por qué yo tengo que alabar a Dios? ¿Por obligación? ¿Por religión? ¿Por concepto teológico? No, ¿sabe por qué debo alabar a Dios? Porque es demasiado maravilloso para no hacerlo. Cuando yo voy descubriendo que realmente quién es Dios, yo no tengo otra palabra sino estoy maravillado de ti. Es que me enamoras, me seduces, me cautivas. Dígale todo lo que normalmente usted como varón le diría a una mujer o una mujer le diría a un varón. Dígaselo a Dios. A eso suena muy feo para los hombres. No, es que yo estoy enamorado de Dios. Eso suena como medio raro, pero ¿sabe qué? Debería ser. Porque si uno logra hacer eso en su vida, le queda muy fácil decirle a la gente, ¿sabes qué? Te admiro mucho, te quiero mucho, eres demasiado importante para mí. ¿Y saben cuán valioso es eso? Yo he llamado eso en la vida el reconocimiento de la otra persona, el mayor octanaje posible en combustible. Los carros necesitamos todos ponerle gasolina o en algunos casos el diésel, pero los aviones necesitan una gasolina con un octanaje
Único porque tienen que llevar tanto volumen y pueden llevar a un lugar determinado a una tripulación y todos los pasajeros. Un octanaje tan alto que pueden hacer ese tipo de viaje. Cuando usted le dice a una persona cuánto la admira, cuánto la valora, cuánto la alaba, inmediatamente el octanaje de esa persona empieza a crecer y puede elevarse a las alturas que usted no se imagina. Pero cuando uno empieza a desconocer eso, como decía Job, cuando yo no reconozco el derecho que tengo con mis empleados y empiezo a menospreciar los que hace, le saca todo lo que tenía de combustible. Por eso encontramos tanta gente caída en la vida. Pero la posibilidad grande de levantar a tanta gente con solamente decir lo que dice la Biblia, desde que yo nací, desde que comencé mi vida, empecé a alabar y adorar al Dios de los cielos, porque le descubro. Por eso es tan importante leer la Biblia, porque al descubrirlo podemos alabarlo más. Bueno, eso dijo David en ese salmo, Salmo 71. Adelante al Salmo 119, versículo 13, Salmo 119. Estamos hablando de lo que la Biblia enseña del valor de la vida. Salmo 119, versículo 73. Volvemos a la misma visión. El mismo autor del Salmo 139, del Salmo 71 y de los que hemos leído dice en el 119, 73, tus manos me hicieron y me formaron. Bueno, ya hemos hablado de eso. Pero viene algo interesante después de esa declaración. Dice, hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Ya hemos decidido que creemos en que Dios nos formó a todos y cada uno de nosotros, a cada persona Dios la formó y cuando la formó con un propósito, pero muchos viven sin descubrir el para qué de sus vidas. Muchas personas, y esto quiero decírselo, no estoy hablando de los primeros años de vida, estoy hablando de personas de más de 40 años. A mí me llama la atención, ¿no? La famosa crisis de la Edad Media. En estos días hablando con otra persona me dijo, es que tengo problemas como para saber qué voy a hacer de aquí para allá. ¿Cuántos años tienes? 42. Estás en la crisis de la Edad Media. Si vivimos 80 años, a los 40 ya es la mitad. De ahí para adelante es para afuera. Ya empezamos a salir. Así que hay que uno preguntarse qué es lo más importante, qué es lo valioso, qué es lo trascendente. Hay algunos que no lo han descubierto. Por eso David le decía, hazme entender y aprenderé. ¿De quién tiene uno que aprender acerca del propósito de su vida? Pues de aquel que lo diseñó con propósito. Así como me diseñó para alabarle y adorarle, reconocer su grandeza, ¿qué quiere Dios hacer conmigo? Entonces David decía, enséñame y yo aprenderé. Y eso es algo que uno tiene que decirle a Dios, mire, economícese, y perdónenme los psicólogos y psiquiatras que haya presentes, economícese esas consultas que no son baratas. Ir a un psicólogo, a un psiquiatra que diga, ¿yo qué debo hacer? Porque no tenemos el tiempo suficiente para ponernos de rodillas y preguntarle a Dios, Señor, ¿qué tengo que hacer? Enséñame. Tú hazme entender, porque el día en que yo sepa el para qué, es mucho más fácil vivir con el qué. Es mucho más fácil vivir con un qué voy a hacer sabiendo el para qué lo estoy haciendo. A uno se le pierde el para qué y olvídese, el qué desapareció también del panorama. Vivimos para la gloria de Dios, para eso vivimos. Si ya lo sabes, entonces disfrútalo en el camino. Disfruta la grandeza de Dios en tu vida. Tú fuiste creado para cosas que nadie va a hacer en la vida, porque tu diseño es único y singular. Entonces hay que preguntarle cuál es ese diseño. Yo a esta altura del paseo ya estoy preguntándole a Dios eso, Señor, vuélveme especialista en aquello para lo que yo fui creado. Sé muchas cosas, puedo hacer muchas cosas, pero seguramente hay unas pocas que podría hacer como nadie hace. Y esas son las que yo quiero descubrir para vivir el resto de mi vida. Yo no voy a competir con los jóvenes, por el contrario, estoy poniendo a jóvenes al frente de muchas de las responsabilidades que tiene la iglesia. ¿Por qué? Porque ellos vienen con una capacidad actualizada, ellos vienen con el punto 3, punto 4 que nosotros no tenemos. Y seguramente van a hacer mucho mejor las cosas. Pero yo me puedo especializar en lo que yo sé que solamente puedo hacer. Ahora usted me dirá, pero es medio vanidoso, ¿no? Si usted no tiene eso, está perdido, créame. Porque uno tiene que descubrir para qué está en la vida, cuál es el sentido y propósito. Y yo estoy perfilándome a vivir de acuerdo a ese propósito los últimos años. Usted ya sabe que pasé de los 60 y de aquí para allá lo que nos faltan son 20 o 30. Y si nos dan Alzheimer por ahí 20 más, entonces uno sería 110, porque a uno hasta se le olvida morirse. Pero ¿sabe qué? No importa si es un día, un mes, un año, 10 años, 20 años o 50 años, vivir para lo que uno estaba diseñado. Por eso hazme entender y yo voy a aprender.
¿Por qué nos reunimos? ¿Por qué nosotros celebramos normalmente nuestros fines de semana? ¿Por qué nos edificamos entre semanas? ¿Sabe por qué? Para descubrir eso. Y uno cada día lo va perfilando de mejor manera. Miremos lo que también dijo otro de los sabios en la Biblia, Eclesiastés capítulo 11, versículo 5. Este lo dijo el hijo del salmista, Salomón. Eclesiastés 11, 5. Como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo caen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Por ahí debe estar Federico, y en estos días cuando le da a uno el COVID le preguntan, ¿y cómo lo pescó? A ver, ¿cómo pescamos hoy el COVID? Ya uno no sabe. Antes, hace 1 año y medio, fumigábamos todas las bolsas que llegaban a la casa, nos desvestíamos en el baño, lavábamos la ropa. Hoy día puede llegar por cualquier manera. Y algo que me llamó la atención es que él dijo, si usted sabe para dónde va el viento, usted sabe de dónde vino. Ni eso sabemos. Y lo está diciendo aquí Eclesiastés. No sé si Federico lo había leído en Eclesiastés, pero dice, si no sabemos ni siquiera el camino del viento o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer que está encinta, así ignoramos la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Mire que el propósito de la vida en una persona está relacionada con su creación. Si usted desecha la creación de Dios con propósito, el diseño inteligente de Dios de cada uno de nosotros, finalmente usted no va a descubrir nunca el propósito. Porque está ligado lo uno con lo otro. Así como desconocemos cómo camina el viento, cómo se forman los huesos en el vientre, desconocemos la obra de Dios si yo no reconozco que Dios desde el vientre me formó con sus dedos, me hizo como quería. Entonces esa es la ventaja, la bendición de cuando nosotros en la Biblia empezamos a descubrir lo que Dios quería de nosotros, empezamos a vivir de una manera mucho más específica. Habíamos usado una palabra en semanas anteriores, mucho más efectiva. Con efectividad. Efectividad es que podemos hacer aquello para lo que Dios nos diseñó. Efectividad. Y no necesariamente son grandes cosas, pueden ser pequeñas cosas, pero cosas trascendentes. Jeremías también lo dijo. Voy a leer de aquí en adelante algunos textos, si usted alcanza a seguirme la pista, porque es que el tiempo se nos pasa. Jeremías 1:5, antes que te formase, le dijo Dios a Jeremías, en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Antes de que nacieses, mientras estaba siendo formado, yo te conocí y determiné qué ibas a hacer. En el caso de Jeremías, profeta a todas las naciones. Isaías dijo algo más o menos, Isaías 49, si quiere tomen los versículos y luego lo lee usted despacio. 49:1, oídme costas y escuchad pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. Isaías 49, lo mismo que dijo Jeremías, Isaías lo repite en el versículo 5. Ahora pues dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, me formó para ser su siervo. Eso lo tenían muy claro y vivieron para eso, fueron profetas de la antigüedad, decimos nosotros, claro, los reconocemos como tales. Cumplieron una labor maravillosa en su tiempo, no siempre fácil, pero vivieron para lo que Dios los había diseñado desde el vientre de sus propias madres. Ahora, una mujer que de pronto usted conoce bien porque hemos leído su historia y la hemos usado, Esther. ¿Recuerda la famosa Esther? Una mujer que queda huérfana, que es criada por su tío, que de alguna manera no tiene mayor expectativa porque su pueblo es un pueblo cautivo y que está en peligro de extinguirse. Hay una orden contra el pueblo de Esther para que los acaben a todos, para que los aniquilen. Ellos son esclavos en una nación que los están viendo crecer como amenaza. Y entonces hay un hombre que trama toda una argucia para finalmente acabar con el pueblo de Israel. Y viene Mardoqueo, el tío que la había criado, y le dice algo muy sencillo. Le dice lo siguiente, porque si callas absolutamente en este tiempo y respiro y liberación de alguna parte traerá Dios para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y le hace la siguiente pregunta, ¿y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Porque esa mujer que no tenía ningún futuro, que no había ninguna ilusión para el futuro, Dios la convirtió en la esposa del rey. Y ella tenía la posibilidad de influir en el rey para que él cambiara la decisión para el exterminio de ese pueblo que estaba allí. Y el tío le dice, es que de pronto tú no te has dado cuenta que para esta hora, para este momento, es que Dios te colocó ahí. No sé si usted lo haya descubierto ya o lo vaya a descubrir en el futuro,
pero Dios lo ha colocado, la ha colocado en un lugar, en unas condiciones, con unas características únicas para un momento particular y singular. Por eso le dijo, pregúntese, no solamente es para vivir una vida buena, no solamente es para salir del problema de la esclavitud, de la escasez, de la miseria. Dios no te colocó ahí para ser la esposa simplemente de un rey. De pronto Dios te colocó para salvar toda una nación. Y eso es lo que tenía que preguntarse Esther, y efectivamente ayunó, lloró 3 días y se presentó delante del rey Asuero, y finalmente hubo liberación para el pueblo de Israel. La usó Dios. Miremos otro versículo, Pablo en el Nuevo Testamento, Gálatas 1:15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, y empieza a describir su ministerio. Le agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Y estamos hablando de Pablo en el Nuevo Testamento. Bueno, tendría la posibilidad de haber leído los anteriores escritos que hemos nosotros mencionado. Y finalmente lo aceptó así. Es que uno no necesariamente tiene que vivir por una revelación única, sino lo que Dios ya ha revelado me sirve a mí para poder tener claro lo que es el futuro. Y entonces ahí es donde viene el valor del estudio de la Biblia. Lo que Dios ya ha revelado a través de otros, la experiencia de otros que han encontrado su propósito, me ayuda a mí a encontrar el propio. Y este hombre Pablo lo dijo, y usted sabe de dónde venía Pablo, perseguidor de la iglesia, del único que no se esperaría que se convirtiera al cristianismo, y resulta que Dios tenía un propósito para él demasiado grande que cumplió. Y él decía, Dios me llamó desde el vientre, de pronto a mí se me extravió el camino, y en mi propio celo a lo mejor perseguía lo que finalmente debía defender. Lo encontró y lo desarrolló. Bueno, tiempo nos falta. Juan el Bautista, ¿recuerdan? Un viejo Zacarías, sacerdote, viejo ya, su esposa vieja. Y un día celebrando allá en el templo, de pronto se aparece un ángel y le dice, Dios te va a dar un hijo. Y empieza a hablarle de Juan el Bautista. Si usted quiere leerlo, está en Lucas 1, Lucas 2, Juan el Bautista y Jesús. Y les dice para qué van a venir esos dos. Tanto Lucas dice de Juan el Bautista como dice de Jesús. ¿Para qué iban a venir? A un par de viejos que ya no tenían de pronto ni esperanza ni expectativa. Pero Dios les dio. ¿Y sabe cuál era el propósito de darle a Elizabeth, la mujer anciana, un embarazo? Para que cuando la mujer joven se preguntara, ¿y cómo va a ser posible esto? ¿Recuerdan María cuando dijo, Señor, pero cómo va a ser posible esto? Dijo, no se preocupe que para Dios no hay nada imposible. Vaya, visite a su vieja prima, Elizabeth, y va a ver que una vieja está embarazada de 6 meses. Así que va a ser difícil con usted, que es una joven que todavía está apenas comenzando su vida. Eso es lo que Dios hace. A lo mejor fue el punto de referencia. ¿Por qué se embarazó Elizabeth? Para hacer un punto de referencia para la pobre María, que no sabía cómo lo iba a hacer Dios. Dios no tiene imposibles. Hoy día, y le escuché a una mamá aquí en la iglesia que me dijo, es que mis hijos creen en Dios, pero creen que Dios nos creó y después se desentendió de nosotros. Como que Dios nos creó y nos mandó al mundo y miren a ver ustedes cómo hacen. Eso teológicamente hablando se llama el deísmo. El deísmo es, yo creo en Dios, pero que Él tenga una relación conmigo, que Él se relacione conmigo durante la vida, no. Ese es el deísmo. Y hoy día mucha gente dice así, yo creo en Dios, pero cada cual tiene que vivir su vida. No, yo creo en Dios y creo que esa vida que Dios me dio no es mía, es suya. Así que yo tengo que preguntarle qué debo hacer con lo que es suyo. Eso es diferente. Ahora la pregunta es, ¿y Dios sí se relaciona con uno? ¿Dios sí está interesado en darle a conocer a uno el propósito, el sentido, la razón de vida? Claro que sí. Vuelvas al Salmo 139 donde comenzamos. Ahí comenzamos en el Salmo 139, leímos del versículo 13 al 15. Ahora vamos a leer la primera parte. Mire la primera parte del día a día de nuestra vida. Oh Señor, tú me has examinado, versículo 1. Tú me has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, sobre mí pusiste tu mano. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera en los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mal, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. ¿Sabe qué quiere decir eso?
que Dios se relaciona con nosotros no solamente en el proceso de gestación, no solamente cuando nacemos, sino durante toda nuestra vida. Él conoce mi sentarme, mi levantarme, mis pensamientos, las palabras que voy a expresar. Él conoce absolutamente todo de nosotros. ¿Y a dónde podremos ir que Él no esté allí? ¿Qué podemos nosotros hacer que Él no conozca? Así que Dios no es un Dios que nos creó y nos lanzó a la aventura. Dios nos guía en el caminar de cada día. Por eso es que la relación personal con Dios es lo más importante después de alabarle y de adorarle. Porque si vamos a mirar cuál es el segundo propósito por el cual Dios nos creó, es para tener comunión con nosotros. Cuando yo lo conozco, le adoro, le alabo, le bendigo, le exalto como debe ser. Un ser tan maravilloso como Él no merece menos de mí sino palabras de admiración. Pero luego dice para tener comunión con Él, para relacionarme. Por eso esta experiencia cristiana es la experiencia que toda persona debería vivir. No estoy diciendo que venga a la iglesia, no estoy diciendo que se confiese como cristiano, sino que tenga una relación personal con su Creador, que le conoce como nadie le conoce, porque lo que describe allí es: nadie me conoce como tú me conoces. Y esto es toda la vida. En el Salmo 22, versículo 9 dice: pues tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fue echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. En Isaías 46 dice: oídme, oh casa de Jacob, y todo el resto de la casa de Israel, los que sois traídos por mí desde el vientre, los que sois llevados desde la matriz y hasta la vejez. Por favor, los mayores de 50, versículo 4 de Isaías 46. Y hasta la vejez yo mismo, y hasta las canas os soportaré yo. Desde la juventud, desde la infancia, desde la gestación, y dice hasta las canas. Esto no termina. Esto no es solamente una experiencia puntual, esto no es una celebración semanal, esto es una relación personal de todos los días hasta el último día de nuestras vidas. Y esto es lo que nos da a nosotros este aliciente para levantarnos cada día y bendecir y adorar y estar dispuestos a vivir la vida tal como la vida es, no como quisiéramos que fuera. Nosotros no determinamos las condiciones, nosotros determinamos qué hacer en medio de ellas. Pero cuando uno tiene claro esto, de que yo no estoy solo, de que esto lo conoce Dios mejor que nosotros. Dice en el Salmo 48, porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Salmo 48, 14, y por favor, escríbalo porque algún día usted vivirá esto. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Salmo 48, 14. La muerte no termina esto, porque Él nos guiará aún más allá de la muerte. Una de esas preguntas que hacen correr escalofrío por la columna: ¿tú sabes a dónde vas a ir el día que mueras? Si hoy fuera el día que murieras, ¿a dónde irías? Y eso lo tiene que tener uno definido, porque como no tenemos definido y claro el día, entonces tenemos que tener definido y claro el destino. Y dice la Biblia: Él nos guiará aún más allá de la muerte, desde el vientre aún más allá de la muerte. ¿Se da cuenta del valor de la vida? Pueden ser 5, 10, 15, 50 años, pueden ser 80, pueden ser 100 y tantos. Pero cada persona, cada día de su vida experimenta que su vida tiene propósito. Le voy a dejar unas recomendaciones. Ojalá usted las lea, las escriba en un lugar que sea visible para usted, las repita, ojalá en el baño. Bueno, no tanto en la ducha, en la parte de afuera porque se le mojaría y ya después no lo leería de 2 veces. Miren lo que dice en el Salmo 139. Volvamos y cerremos en el Salmo 139. Versículo 14. Cuando usted se vea, diga así: te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Es el Salmo 139, que habla de nosotros, de la forma en que Dios nos hizo, de lo que Dios colocó sin que faltara nada, de lo que Dios tiene para cumplir. Entonces, cuando usted diga, te alabaré porque formidables son tus obras, está viéndose a usted. Mírese en un espejo. Ojalá de cuerpo entero. Es el que más nos asusta, ¿cierto? Y mírese y diga, formidables son tus obras. ¿En qué puedo mejorar? Porque hay posibilidad de mejorar, ¿cierto? No estoy hablando de lipos y cosas de esas. Estoy hablando simplemente de una buena alimentación, un ejercicio adecuado, un descanso. Usted se puede ver y usted se puede ver diciendo, maravillosas son tus obras, formidables. Versículo 6.
tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. No lo puedo comprender. Dígase así, aunque no lo entienda, Señor, yo soy maravilloso. Yo soy maravillosa. Y claro que eso está quedando grabado y cuando salga a las redes van a decir, ¿y este man en qué habla? Pero ¿sabe qué? Uno tiene que hablar así, de uno mismo. Uno tiene que verse así. Señor, aunque no lo entienda, porque a veces me conozco mejor que nadie en todos mis errores, equivocaciones, mis fallas, conozco mis defectos, conozco las partes feas de mi vida. ¿Cuál es la parte más fea suya? Ya la pensó, porque eso la tiene uno clara o no. No, es que esa nariz que yo tengo, menos mal que pusieron tapaboca en esta época, porque esa era la parte que más No, es que esos pies que yo tengo, hay gente que se siente ofendida por los dedos de los pies, y conocí algunos que con razón decían eso. Los dedos, el dedo gordo era chiquito y los otros más largos, se habían desarrollado y el otro se subdesarrolló. Pero ¿sabe qué? Dios nos hizo a cada uno como cada uno debería ser. Y uno tiene que mirarse y maravillarse y dígalo. Señor, no entiendo, pero tú dices que soy demasiado maravilloso, lo acepto. ¿No ha venido alguien a decirle a usted, mire, es que usted es una persona fantástica, maravillosa? De pronto hasta habla de la hermosura que usted tiene y usted empieza a mirar si esta persona se fumó algo, se tomó algo o viene detrás de algo, ¿cierto? Porque no todo el mundo me dice eso. De pronto ha descubierto lo que usted no ha descubierto. Y cuando usted empiece a hacerle eco a eso, usted empieza a elevar su nivel propio de estima y de propósito y sentido, porque uno lo necesita en la vida. Uno necesita eso en la vida. Y dice la Biblia, maravíllese. Versículo 17, para que usted termine ahí, dice, cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Levántese cada mañana. Cuando usted se despierte y viendo todo esto que hemos acabado de decir, todos esos pensamientos que Dios ha expresado en su palabra, diga, Señor, despierto y aún estoy contigo. Miren, los años pasan y dejan huella y dejan mella, pero saben que cada año de nuestras vidas, cada día que se suma a esos años, es maravilloso, porque es experiencia, es conocimiento, es aprendizaje aún de los errores y equivocaciones, es procesos de gratitud, es tantas cosas que uno puede levantarse a decir, Señor, gracias por este nuevo día que me das. Hay mucha gente que no quisiera levantarse, ojalá no sea usted de esa lista, que usted sea la persona que se levante diciendo, este es el día que Dios me dio para alegrarme y gozarme en él, así que no me voy a dar el lujo de dejar que alguien me lo estorbe. Y empezar por usted mismo, no deje que usted se estorbe su día, no deje que usted se dañe su propósito, ni que tampoco nadie lo haga. Conéctese con el Creador y Él estará inyectando constantemente, continuamente acerca de su querer, de su pensar, de su anhelo y de su deseo. Y finalmente usted vivirá hasta el día en que Dios tenga determinado. Hasta el día que Dios tenga determinado con un propósito y sentido. Porque la vida es demasiado maravillosa. El valor de la vida no alcanzamos a dimensionarlo. Así que oremos al Señor y démosle gracias. Y pidámosle que nos permita todo lo que hemos dicho durante este mes de marzo. Hablando del valor de la vida, tenerlo en cuenta, la consideración de Dios. Oímos mucho de lo que el mundo dice, de lo que dicen los medios. A veces nos falta oír lo que Dios dice. Porque cuando de alguna manera nosotros creemos en Dios, creemos en su Hijo amado Jesucristo y creemos en su palabra, por el Espíritu Santo podemos ser renovados en nuestra forma de pensar y asimismo en nuestra forma de creer y actuar. La Biblia siempre dice que lo primero y lo más importante siempre serán los pensamientos, porque los pensamientos son los que finalmente dan a luz las acciones. Tal como sea en su pensamiento, tal es Él. Así que lo primero que tenemos que pedirle a Dios siempre que nos renueve es la forma de pensar. ¿Cómo piensas de ti mismo? ¿Cómo piensas de ti misma? No como te han dicho otros, ni siquiera cómo piensas tú, sino a la luz de lo que Dios dice de ti, cómo piensas de ti. El que te creó, el que te formó, el que durante esos 9 meses te construyó, te diseñó, el que te dio a luz cuando naciste, el que te cuidó durante todos estos años, el que aún más allá de la muerte te guiará. ¿Qué dice de ti? Y sin temor a equivocarnos, podemos decir de cada uno de nosotros, maravillosas son tus obras, Señor. Cada uno de nosotros, cada persona que está a su lado, es demasiado maravillosa.
Por eso el valor de su vida es incalculable. Es incalculable porque es demasiado maravillosa. Todo lo que Dios hizo, lo que hace y lo que hará aún, hace que cada día ese valor se eleve mucho, mucho más. Ya sabemos que fuimos comprados por un precio que nadie puede recompensar, que es la misma vida de Cristo Jesús. Ahora que entramos a este mes de abril, Semana Santa viene y allí tenemos que entender eso, el precio que se pagó para que llegásemos a ser lo que hoy somos. Pero yo no puedo menospreciar, yo no puedo pisotear lo que Dios dice, lo que Dios ha hecho, lo que Dios ha pagado por mi vida. Si tienes que revisar ese esquema de pensamientos que tienes acerca de ti mismo, revísalo a la luz de la Biblia. Y permite que la Biblia sea la que cambie tu forma de verte, tu forma de apreciarte, tu forma de reconocerte. Porque no te va a decir mentiras, te va a decir la verdad. La verdad que de pronto, como dijo el escritor, no lo alcanzo a entender. ¿Por qué Dios me ama tanto? ¿Por qué Dios ha sido tan bueno conmigo? ¿Por qué Dios me ha abierto tantos caminos? ¿Por qué no lo alcanzo a entender si es que yo no he hecho mérito suficiente para eso? Pero desde el principio lo dijimos, cuando leíamos Isaías, cuando Dios dijo, porque a mis ojos fuiste de gran estima y yo te amé, y daré hombres y naciones por ti. Esa es la respuesta, simplemente porque a sus ojos fuiste de gran estima y Dios te amó. Toma esa parte de ti que de pronto no es la que más te gusta, no es de la que más te sientes orgulloso, no es la que más puedes exhibir porque de alguna manera a ti esa parte te desagrada. Y hoy colócala delante de Dios diciendo al Señor, gracias porque así quisiste que fuera. Enséñame a apreciar por qué tú la ves con tanta estima. ¿Por qué la estimas tan preciada, tan preciosa? Porque nada en mí fue equivocación. Y aún en mis situaciones de pensar, de sentir, de actuar, que no son concordantes con lo que creo de ti, permíteme, Señor, hacer ese proceso evaluativo y decir, ¿por qué yo actúo así cuando Él dice que de mí? Dios no nos creó para destruirnos. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Pero si hay alguien interesado en destruirle y usa todos sus recursos para hacerlo, el ladrón que viene a robar, matar y destruir, llamado en la Biblia también diablo, él te siembra todos esos pensamientos, enfatiza sobre tus equivocaciones, resalta tus errores, hace que otros los comenten y los agranden aún más. Ese es el que quiere destruirte. Pero Dios quiere que tú tengas vida y la tengas en abundancia. Escoge a quién vas a escuchar. Y cierra tu oído para no escuchar más al otro. Dios, lo que tú dices de mí lo voy a aceptar. Hoy hemos hecho un recorrido rápido por algunos de los muchos textos en la Biblia que hablan de lo que somos. Todo un manual de excelencia de vida. Para concluir diciendo, como decíamos en el último de los textos, Señor, me despierto y aún estás conmigo. Cada mañana cuando me levante voy a agradecer la vida que me das. Voy a agradecer el lugar donde estoy. Voy a agradecer la comida que voy a tomar. Voy a agradecer la salud que puedo disfrutar. Voy a agradecer las relaciones que puedo tener. Voy a dar gracias por el trabajo que puedo hacer. Voy a dar gracias por la vida que me das. Bendito seas, santo eres, maravilloso Dios. Para que el grano me acepta así, me encontró en mi perdición su amor por mí, oh, su amor por mí.
libre soy, Él me rescató, su gracia en mí. Aun siendo yo pecador, Él murió por mí. Él murió por mí. Libre soy en Él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, oh Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Si yo soy quien dices que soy. Libre soy en Él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, oh Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. Te damos gracias, Señor, porque cada día cuando lo declaramos, más convencidos estamos, más seguros y lo más importante, más te agradecemos. Permítenos al cerrar este mes, al haber hablado de este tema del valor de la vida, apreciar la propia y la de los demás. Señor, hacer ese proceso de reconocimiento de cada persona que está a nuestro lado, porque así como a nosotros, a cada uno de ellos, también en el vientre de sus madres tú les hiciste. Gracias te damos y te bendecimos en el nombre precioso de Cristo. Amén y amén. Que Dios me les bendiga. Nos vemos en abril, dentro de 8 días. Dios les guarde. Muchas gracias.